Para obtener la segunda forma normal, el requisito es que esté en primera forma normal las tablas. Quiere decir que ya no vamos a trabajar con esta señora, sino que esta incluso ya la podemos no eliminar, sino que quitar de aquí donde me vengo, muchachos, es herramientas, base de datos, relaciones. Entonces aquí puedo ver las relaciones que voy creando de mis tablas. Entonces, la tabla de cero forma normal siempre existe, ¿verdad? No que se elimina, a menos que yo le diga aquí eliminar, pero es algo que no vayan a hacer en el examen, porque sí me lo tienen que presentar todo. Entonces, pero para que no haga bulto, entonces la quito. Pero para efectos de examen, sí me gustaría que dejaran todas las tablas ahí en las relaciones. ¿Ok? Entonces sí quiero que lo dejen por ahí. Entonces, quiere decir en la segunda forma normal que el primer requisito es que deben de estar en segunda forma normal, perdón, del requisito es que debe estar en primera forma normal las tablas, o sea, que voy a actuar sobre estas tablas. ¿Okay? Ahora, ¿de qué se trata el proceso? ¿Cuál es el paso? El paso dice que voy a quitar las dependencias funcionales. A quitar las dependencias funcionales obtengo la segunda forma normal. Ahora, para obtener eso de las dependencias funcionales, la pregunta, así como en la primera forma normal, que lo que hicimos fue ¿quién es el grupo repetido? No. La pregunta aquí sería preguntarle, o el paso es preguntarle a cada campo que no pertenece a la llave primaria, o sea, si estamos hablando de detalle, aquí acabo de seleccionar todos aquellos campos que no pertenecen a la llave primaria. Entonces, ir preguntando uno por uno si pertenecen a la combinación de los dos campos o si pertenece a solo uno de ellos. ¿Sí? Ahora, la pregunta ¿cuál es? Es si funcionalmente solo está remitido a uno de esos campos o no. Quiere decir que hay un truco. Si hay una llave primaria simple, automáticamente la tabla se pasa a segunda forma normal, porque le vamos a preguntar a cada campo si pertenece a la llave y la respuesta siempre va a ser correcta, porque solo es un campo la llave primaria. Por ejemplo, ¿verdad? Para que vean la lógica, vamos a la de resumen, la vamos a copiar, la vamos a pegar y le vamos a poner segunda forma normal. La estructura solamente le damos a aceptar y entonces obtenemos la segunda forma normal de resumen y vamos a trabajar sobre ella. Entonces le preguntamos a factura, le preguntamos ¿pertenece al número de factura? La respuesta es sí. ¿Cómo podemos justificar esa respuesta? Podemos decir ¿qué representa la factura fecha de la factura número? Nos dice cuándo fue que se hizo, en qué fecha se hizo esa factura, ¿verdad? Sí, entonces hay una relación directa. Sí, correcto. Entonces ese campo obviamente se queda. Preguntamos al cliente código. ¿El cliente código pertenece a la factura número? Sí, ¿qué representa? El código del cliente que compró en esa factura, o sea, nuestro cliente en esa factura, eso es lo que representa. Entonces hay una relación directa, o sea, si el campo se queda. Entonces, si se fijan, cada uno de los campos que ustedes vayan a preguntarle en una llave con llave, vean, una tabla con llave primaria simple, la respuesta siempre va a ser, sí, ahí se queda. Por lo tanto, hay un truco en la segunda forma normal, que toda aquella tabla que tiene llave primaria simple se eleva a segunda forma normal, ya estuvo. O sea, en este ejemplo, la de resumen, ya le elevamos a segunda forma normal y ya tenemos segunda forma normal de la tabla de resumen. A propósito, no deben, porque sí pueden, no deben hacer relaciones de tablas de una forma normal con otra forma normal. Por ejemplo, aunque esto se pueda, realmente es incorrecto, porque recordamos que eso es un proceso, ¿verdad? Entonces, va evolucionando las tablas, quiere decir que estarían como en diferentes dimensiones. Entonces, segunda forma normal no se debe mezclar con primera forma normal. O peor aún, segunda forma normal no se puede mezclar con cero forma normal, porque esta tabla evolucionó a estas. O sea que estas excluyen la de cero forma normal. Al hacerlas de segunda forma normal, excluyen las de primera forma normal.
Entonces, esta es la sustituta de esta. ¿Ok? Segunda forma normal. Entonces, con la de resumen queda claro. ¿Ya? Se eleva a segunda forma normal y todos felices. Ahora con la de detalle. Hacemos lo mismo, copiamos para no tener que volver a crearla. Y tenemos la de detalle. Ahora veamos, bueno, vamos a continuar con la tabla de detalle. Aquí sí tiene sentido la pregunta, en la de resumen no tenía sentido porque es una llave primaria simple. Aquí sí tiene sentido. Miren, lo más similar a esto es como que tuvieran un divorcio, ¿verdad? Que este fuera el papá, este fuera la mamá, y entonces estos son los niños, y le preguntan con quién te quieres ir, con el papá o con la mamá. Entonces, más o menos así es, aunque se rían, pero realmente les apuesto que en examen se van a acordar de esto. Entonces, segunda forma normal es el divorcio. Entonces, le preguntamos al niño producto de descripción si pertenece o se siente más relacionado funcionalmente con el número de la factura o con el producto código. ¿Qué piensan? ¿A quién pertenece más? Se fue con la mamá, el niño del producto de descripción. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, pero esa respuesta queda algo así como muy subjetiva, podríamos decir. Bueno, o sea, está bien, porque es que le pusimos al nombre producto código, entonces como dice, se parece producto con producto, ¿verdad? Entonces va a depender mucho y es muy peligroso que dependa mucho del nombre del campo que elijamos, porque si elegimos mal el nombre, entonces ya se nos arruinó la cuestión, ¿verdad? Porque sí, porque lo estamos viendo a nivel de nombre. Entonces, veamos cómo podemos verificar que la división la hacemos correctamente. Retrocedamos y digamos que no hemos inventado la segunda forma normal, ¿verdad? O sea, que estamos en la primera forma normal y entonces ¿cómo es que se sintió la necesidad de evolucionar a una segunda forma normal al hacer el divorcio y que dijeran los niños ahí con quién se querían ir? Entonces retrocedamos a la primera forma normal. Entonces vamos a agregar campos viendo la factura que tenemos. Si se fijan, aquí tenemos un monitor, un código AF12 y un monitor. Pensemos en una factura número 2. Se fijan que esta es la factura 1, 2, 3, 4, 5, donde está el código de monitor, ¿cuál es? El AF12, ¿verdad? Si nos vamos a la factura 100, imaginen que tapamos la descripción del producto. No se tapa. Vamos a taparla. A ver, ahí está, tapada. ¿Qué esperarían ver por descripción cuando vean el código de producto AF12? Monitor, ¿verdad? Exacto, son observadores. Entonces, veamos a ver cómo se traduce en base de datos eso. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, ingresemos la factura 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que este es el detalle, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Como hay integridad referencial, de repente me da error, porque dice, bueno, aquí valor nulo, pero probablemente no tenemos el producto allá en la tabla de resumen. Exactamente, miren, me está dando error. Entonces, esto me obliga a tener que abrir la de factura y poner la de resumen, perdón, y poner la factura 1, 2, 3, 4, 5. Ok, teniendo el papá, entonces ya podemos meter acá 1, 2, 3, 4, 5 y AF42, la descripción del producto sería monitor. Sí, bien. Vamos a agregar el otro. AF12, ¿qué puse? Check. Vamos a agregar el otro producto. Este es DD32 y aquí es teclado. No necesitamos agregar más los campos, o sea, el resto de campos, solo me interesa que pongamos atención en eso. Entonces ya tenemos esto, perfecto. Ahora el detalle de la factura 100. Recuerdan que ahí parece que vimos que la factura 100 ya estaba ingresada. Ok, ya no hay necesidad de ingresarla. Ahora metamos el detalle.
Aquí dice el código AF12. ¿Cuál sería? Monitor. Perfecto. 100. Aquí dice LL32, B13. Y este es mouse. Bien. Vamos a ver si hay una tercera factura. Sí, aquí hay una tercera factura. Solo que es la misma factura, ¿se fijan? O sea, no es una diferente factura. Entonces, inventemos de que esta realmente no es la factura 200. ¿Ok? Entonces 200 la tenemos en resumen, no, entonces sí hay que incorporarla. Ahí está la 200. El resto de campo no me interesa por ahora. Entonces ahora meto el detalle, dice 200 AF12 monitor EVA o es mesas. ¿Cómo saben que es monitor? Por eso es. Yo pensé que lo habían aprendido. Entonces, bien dice su compañera que cuando vemos el código AF12, la descripción sería monitor. Cuando vemos el código LL13, la descripción sería mouse. Y cuando vemos el código de D32, la descripción sería teclado. Pero, ¿qué tal si ponemos esto? Van a decir, es un sistema multilingüe, ¿verdad? Porque está traduciendo automáticamente. Está detectando qué tipo de cliente es. Realmente no. ¿Qué genere ahí? Ambigüedad, ¿verdad? O inconsistencia. ¿Se acuerdan qué es lo que elimina el proceso de normalización? Señorita, ¿me puede decir usted? ¿Qué es lo que elimina el proceso de normalización? ¿No vio los videos? Fin de semana. Es bueno que lo vea, para que no le vayan a acumular cuando vaya a tener examen. ¿Qué es lo que elimina, muchachos? ¿Alguien que me ayude? ¿Que esté en clase? ¿Cómo? Sí, ahí generó inconsistencia, pero si se fijan, ¿qué es eso? ¿No les parece que parece redundancia? Siempre que veo a F12, seguro que va a haber monitor. Siempre que veo a F12, seguro es monitor. Pero, por la redundancia que estoy permitiendo en la tabla, genera eso que acaba de decir su compañero, inconsistencia. LL13 es mouse o es ratón. Un niño le va a decir, es lo mismo, porque es en inglés y en español, pero realmente no es lo mismo. O sea, la descripción no es la misma. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere la dependencia funcional. O sea, al detectar un campo, ¿se acuerdan que la llave primaria son estos dos campos, verdad? ¿Sí? La llave primaria compuesta. Entonces le decimos a este campo, ¿perteneces a ambos o perteneces a uno? Bueno, aquí es evidente. Siempre que veo a F12, la dependencia es totalmente con el producto. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces ahí queda demostrada la dependencia funcional que tiene el campo sencillo con el campo que es parte de la llave primaria. Entonces, la descripción del producto depende directamente del código de producto. ¿Sí? Ahí es donde se demuestra. No solo por el nombre, sino que estamos viendo los datos. Ahora, recuerdan que la primera regla es que todo depende del contexto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿qué tal si le decimos a cada cliente quiere personalizar su descripción de producto? Porque es que a ellos les conviene cada descripción de producto. ¿Qué tal si tuviéramos ese contexto? Entonces diríamos lo siguiente: cada vez que un cliente es X, entonces la descripción debe de variar según el cliente. Entonces allí, si ese fuera el contexto, la descripción del producto tendría que quedarse en esta tabla, porque es cuando ocurre, ¿verdad? Cuando ocurre el cambio, o ir más allá. Dependería del código del cliente y el código del producto, ¿verdad? Entonces no dependería de esta llave, entonces saldría en eso, pero ahí ya sería en tercera forma normal, que vamos a ver y que hay que tener cuidado con
delimitar cuándo es segunda forma normal y cuándo es tercera forma normal. Yo creo que sí, si siguen el proceso no van a tener ningún problema. Aquí la pregunta, la segunda forma normal es, ¿se quiere ir con su mamá o se quiere ir con su papá? Esa es la pregunta. Ahora, la llave primaria, al ser compuesta, recuerdan que la llave primaria compuesta es más de un campo. 2 es más de un campo, es una llave primaria compuesta. 3 es más de un campo. 4 es más de un campo. Entonces va a ir, bueno, ahí ya no aplica su regla de que quiere ir con su mamá y su papá. Entonces, ahí, de hecho, ampliamos el contexto. Sería, se quiere ir con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuelita. Entonces ya el esquema, porque son más campos, sí, entonces se amplía. De hecho, la combinación es más grande. En este caso, como la llave es compuesta de 2 campos, entonces o es uno o el otro o ambos. Si tuviéramos 3, sería o es al campo 1, o es al campo 2, o al campo 3, o al campo 1 y al campo 2, o al campo 1 y al campo 3, o al campo 2 y al campo 3. ¿Se fijan? O sea que la combinación se complica porque podría ser 2 a la n menos 1. Si tuviésemos 4 campos, se enreda más. Pertenece al campo 1, 2 y 3, o al 1, 3 y 4, o al 2, 3, 4, o al... y así. O sea que es bastante... La combinación se hace más amplia, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De repente y para temas de la clase en base de datos 1, llegaré quizás a una llave primaria de 3 campos, quizás, ¿verdad? Entonces para que no se enreden mucho, porque la cuestión no es enredarlo, sino que es que comprendan el concepto. Entonces, no sé si les quedó claro, ¿verdad? Entonces se ve que la dependencia funcional de este campo es totalmente contra este. Por lo tanto, entonces, aplicando la regla de segunda forma normal lo que dice es que cuando se detecta una dependencia funcional, de esos 2 campos se forma una tabla. ¿Sí? Entonces quiere decir que de estos 2 señores, vamos a copiarlos. Miren los pasos. Lo copiamos, creamos una nueva tabla y eliminamos el campo dependiente. Entonces vamos a crear una nueva tabla y le vamos a poner segunda forma normal, después le ponemos nombre, copiamos lo que trajimos, quitamos esta cuestión, este ID único. Ahora, en una tabla hay llave primaria y campos normales. Bueno, hay llaves foráneas también, ya vamos a ver el concepto de llave foránea en la tercera forma normal. Aquí la regla es que de la tabla ¿quién es la llave entre los 2 campos que elegimos? ¿El producto código o el producto descripción? ¿Se fijan quién es parte de la llave? Producto código. Entonces aquí a esta nueva tabla él pasa a ser llave primaria. ¿Sí? O sea, el pedazo de código, el pedazo de llave, perdón, que quitamos, en esta nueva tabla es el rey, o sea, es el dueño de la casa. Entonces, como la llave o el pedazo de llave que vimos fue producto código, ella acá viene a ser la llave primaria. ¿Estamos? Sí. Y el otro campo es campo sencillo, tal y como lo fue en la tabla de detalle. Ahora, pero no termina ahí. Si la llave primaria de esta tabla es el producto código, ¿cómo debería llamarse la tabla? ¿Cómo? Productos, o sea, es el nombre más lógico. Si la llave primaria es producto código, el nombre debería llamarse producto. O sea, segunda forma normal, producto. Perfecto. Sí. Ahora, pero no termina todo ahí. Tenemos que regresar a la tabla de detalle y decirle al producto de descripción, como te moví para la tabla de productos, te elimino de esta tabla de detalle. ¿Sí? Entonces veamos cómo queda la relación. Ustedes, ¿cuál relación si hubo un divorcio? No, sino la relación de las tablas. Entonces tenemos el detalle.
Vamos a compararlo y tenemos la tabla de productos. Vamos a comparar esta, vamos a expandirla para que la comparen. ¿Se fijan la diferencia entre la primera forma normal con la segunda forma normal? Ya no existe producto de descripción, porque producto de descripción hubo un movimiento de ella para esta tabla. Ya vamos a ver el beneficio que obtenemos al hacer eso. Entonces, esa es la diferencia entre esta y esta. ¿Okay? Entonces, si se fijan, en producto de detalle ya no tenemos la descripción del producto. Si quisiéramos una descripción de producto, de esta tendríamos que navegar a esta. O sea, por lo tanto, aquí se hace una relación. Con todo y código, sí. De código a código, exacto. Aquí me dice que aquí está abierta, entonces que no puede hacer la relación. Vamos a ver si no... Ahí está. Lo que me dice esta relación es que un producto puede estar mencionado en muchos detalles de factura. Eso es lo que me dice. O sea, un registro en esta tabla, esto es lo que me menciona, puede estar en muchos registros de detalle. Y es cierto, ya lo demostramos. Si se fijan, el AF12 está en la factura 1, 2, 3, 4, 5, está en la factura 100 y también está en la factura 200. Eso es exactamente lo que estamos demostrando acá, ¿verdad? También hay que seguir manteniendo la relación de resumen a detalle. Entonces miren, el detalle ya se está generando de dos tablas, la tabla de productos y la tabla de resumen. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el beneficio que habíamos dicho en este aspecto? Bien, empecemos a ingresar datos en la tabla de... Voy a hacer una pausa ahí para que... Bien, aquí, ahora, ¿cuál es el beneficio y por qué tenemos esto? Ya hicimos la demostración de que siempre que miramos a F12 era monitor, a F12 monitor, a F12 monitor. Ahora veamos cómo trabaja ese concepto, porque se supone que eso es lo que eliminamos al hacer la segunda forma normal, ¿verdad? Al hacer esto. Vean qué interesante. Déjenme ver a ver si en detalle ahí está. Ok. Ahora veamos resumen, no tiene factura, entonces vamos a agregar la 1, 2, 3, 4, 5, la factura 100 y la factura 200, ¿verdad? Son los tres hijos, las tres facturas. En detalle entonces tenemos que vamos a agregar la factura 1, 2, 3, 4, 5, código de producto AF12 y miren, ya no hay un campo que me dice descripción del producto, ¿verdad? Ahora lo que me está pidiendo, ¿se acuerdan la relación cuando no tenía la factura, papá? Bueno, entonces me dice, hey, mire que usted necesita una factura ya en resumen, por eso lo fui a agregar. Ahora, como las relaciones son dos, se fijan que ahora para que exista un detalle, debe existir un registro factura según la factura y debe existir un código de producto con la descripción del producto. ¿Se fijan? ¿Verdad? Entonces me obliga a que en producto exista el señor AF12 y la descripción es monitor. Perfecto. Me voy a detalle y entonces ahora sí ya no me pone ningún problema en que AF12 sí existe. Entonces si les digo, ok, ¿cuál es el nombre del producto AF12? ¿Dónde lo saben? ¿Cómo lo encuentro? En la tabla de productos. ¿Cómo la busco? Donde corresponda a la AF12, ¿verdad? AF12, ¿quién es AF12? AF12, aquí soy. Entonces aquí está el monitor, es el nombre. Bien. Perfecto. Ahora vean, ponemos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos DD32. ¿Dónde debe estar el nombre? Aquí, DD32 y aquí el nombre es teclado. Ok, y ahora sí me deja ingresar el DD32. Ahora la factura 100. La factura 100 dice que es el AF12. AF12, vean esto, pongan atención. El AF12 le doy a agregar y no me presenta ningún problema. ¿Por qué? Imagínense que dicen ustedes, voy a ir a poner el nombre del producto AF12. AF12 ya existe. Incluso si yo quisiera hacer la redundancia AF12 y digo monitores, se fijan que hay una redundancia, eso es una inconsistencia porque la descripción son diferentes, pero como lo tengo con llave primaria, el código de producto, miren lo que ocasiona, dicen, no,
usted va a duplicar. O sea, que solo me permite un código AF12. Como solo me permite un código AF12, que es la llave primaria, solo me va a permitir una descripción. Al permitirme solo una descripción, no hay duplicidad, por lo tanto no hay inconsistencia. Ya, ese es el beneficio que obtenemos al despedazar o eliminar las dependencias funcionales. Si retrocediéramos a la primera forma normal en monitor, imagínense que dicen, no, ya no queremos que AF12 sea monitor, sino que pongan monitores, porque es que aquí trabajamos en plural. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuántos registros tendríamos que modificar? La factura 100 es monitor, monitores. La factura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, monitor, monitores. La factura 200, monitor, monitores. ¿Se fijan? ¿Cuántos registros modifiqué? 3. Si dijéramos que cada uno de estos registros representa 1 millón, ¿cuántos millones de registros modifiqué? 3 millones. Eso es un espacio en disco, eso es un proceso. Si lo ponemos más crítico, se imaginan que esta empresa lleva 50 años y entonces ha hecho descargas periódicas de periodos viejos, entonces tienen cintas magnéticas, la cuestión, te tienen que volver a subir eso, modificarlo y volverlo a grabar. Es un costo tremendo. Pero si nos vamos ya a la segunda forma normal, si queremos cambiarle el nombre de monitor a monitores al código AF12, ¿a dónde lo cambio? En la tabla de productos. ¿Cuántos registros modifiqué? 1. Y todo mundo que dijera AF12 cambió automáticamente. No tengo que bajar de cinta ni nada, sino que ya está. Ya todo el mundo se cambió. ¿Sí? ¿Vieron las ventajas de la dependencia funcional? De la eliminación, perdón, de la dependencia funcional. Ese es. Ok, continuamos con el ejercicio porque no hemos terminado. Solo empezamos. ¿Se acuerdan que solo eliminamos el primer producto? Bueno, realmente en esto no se elimina, sino que se transfiere. O sea, lo que hicimos fue moverlo a otra tabla, en este caso la tabla de productos. Ahora la pregunta sigue para el siguiente hermanito. ¿Se quiere quedar con los dos? ¿Se va con factura o se va con producto? Producto cantidad. ¿Qué representa producto cantidad? Para evitar que me contesten incorrectamente, voy a llamar a la factura. ¿Se fijan? Aquí está, de este es que estamos hablando. ¿Qué representa la cantidad? ¿Cuántas veces ocurre cada código? ¿Cuántas veces ocurre? ¿Cuánto? La cantidad del producto, ¿qué? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Escucharon? Ella dijo, bueno, sacado, ¿verdad? Con cuchara, pero lo dijo. Dijo, es la cantidad del producto que se está vendiendo en la factura. ¿Se fijaron que en toda la oración relacionó exactamente la llave primaria? Dijo, es la cantidad de este producto en esta factura. Pregunta, ¿depende de los dos? ¿Depende solo de la factura o depende del producto? ¿Por qué? Porque es la cantidad del producto de esa factura, ¿verdad? ¿Vieron? No así el producto de descripción. El producto de descripción, no, solo el producto código. Sí. Ahora, y está claro, y es perfecta la respuesta que me acaban de dar. O sea que si pertenece a ambos, se queda en esa tabla, no se mueve, no se forma otra tabla, ¿ok? Pero imagínense de que se les olvidó y dicen, o sea, podríamos tener otras opciones. De hecho, tenemos 3 opciones y una realmente no deberían de considerarla como opción. La primera opción es que se queda ahí, porque representa lo que acabamos de decir. Esa es una opción. Como tenemos 2 campos que forman la llave, entonces la otra opción, la segunda opción es que pertenece solo a la factura. ¿Sí? Es una opción que deberían no considerar. O sea, que pertenezca a la llave primaria de resumen es una opción que no deberían de considerar, porque nos mata toda la lógica. Si dicen ustedes que pertenece solo a la factura, estarían diciendo de que ese campo anda perdidito en detalle, debería estar en resumen. Quiere decir que la primera forma normal la tendríamos mala.
Ya. Y cuando lleguen a ese dilema, y si están en examen y ya se les está acabando el tiempo, es problema. O sea, les agarra el nervio, no sé, pero la cuestión es, se van a pegar una enredada. Entonces, llegar a esa conclusión de que ese campo pertenece a la llave primaria de resumen es totalmente incorrecto. A menos que sea realmente totalmente incorrecto, que lo haya puesto en detalle, no siendo de detalle. Pero la primera forma normal nos asegura no equivocarnos. ¿Quién va a caer en detalle en la primera forma normal? Los grupos repetidos. Eso es todo. Y la llave primaria del resumen. Por lo tanto, si pusimos un campo que no es un grupo repetido en detalle, en primera forma normal, ahí ya estamos mal. Ahí es donde nos entraría la duda de que el producto pertenece a la factura. Pero entendiendo el problema, ¿cómo resolvemos no caer en ese problema? Entonces vamos a hacer los dos ambientes. Imaginen que dicen, no, el producto cantidad se va con el papá, se va con la factura. Sí, o sea, dicen, no, eso debe estar allá en resumen. Hagamos eso. Pensemos que este señor Campo se viene a esta tabla, ¿verdad? Es una opción, ¿sí? Entonces veamos cómo desvanecemos esa opción. Entonces me traje la cantidad del producto a la tabla de resumen. Que quede constancia en el video que eso es totalmente incorrecto. Ahora voy a demostrar por qué no lo deben hacer. Entonces salvamos, levanto la tabla de resumen y hacemos exactamente eso. Entonces vamos a dramatizar, agregar estos registros. Venimos y decimos, la factura 1, 2, 3, 4, 5, aquí está, ¿verdad? Esta es. Perfecto. Ahora dice, llegamos aquí al FM Monitor. Recuerden que todos los campos deben de quedar en la tabla. ¿Se acuerdan que desde el inicio todo ese es el asunto? De que los campos no se pierdan, sino que queden en la tabla. Cantidad 3. Este no es buen ejemplo. Este tampoco. Este tampoco. Miren, para que sea buen ejemplo, vamos a modificar las cantidades, porque si no van a decir, a ver, pega. Entonces, vamos a modificar las cantidades. 3. Ok, ¿dónde agrego la cantidad del producto AF12? Aquí hay un campito. Producto cantidad. Fíjense que aquí está el producto cantidad. Entonces agregamos 3, ¿verdad? ¿Sí? Eso es perfectamente de este producto. Ahora necesito agregar la cantidad del segundo producto, de D32. ¿Dónde lo agrego? Si solo tengo un campo que dice producto cantidad. No tengo otro campo, entonces podría poner un 1, que es para decir, bueno, ya lo agregué, pero me perdieron el 3. ¿Se fijan? Entonces, el producto cantidad, primero, les repito, o sea, no pueden retroceder un campo, porque si no, lo que pasó fue que eligieron mal desde el inicio. La única forma en que este señor cantidad esté ahí es que le digamos al cliente, mire señor, de todos los productos que usted me viene a comprar, usted me tiene que comprar la misma cantidad de todos los productos. O sea, si me va a comprar 3 monitores, me tiene que comprar, si va a comprar teclado también, me tiene que comprar 3 teclados. ¿Pero por qué? Porque es que el sistema así está. O sea, que no le puedo vender yo diferentes cantidades que se creyó usted. No. O sea, si me compra 3 monitores, me tiene que comprar 3 teclados. No me puede comprar un teclado, ¿lo siento? Porque así estaría restringido el sistema. Porque si no, ustedes perderían la historia. ¿Sí? Ustedes se fijan por qué es que ese campo no puede retroceder ni puede pertenecer a la llave primaria de resumen. Porque estaríamos en este dilema. Y eso no lo podemos dar a los clientes. Entonces, esa es una opción. O sea, esa era la segunda opción, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Es una opción que no deberían de considerarla como opción. La tercera habíamos dicho de que perteneciera solo al producto. Volvemos al mismo problema. Imagínense que la cantidad de producto estuviera en la tabla de producto, que es esta. Sí, voy a poner en las relaciones acá. Que la cantidad de producto estuviera en esta tabla y no en la detalle. ¿Qué significaría eso? Bien, que en todas las facturaciones, siempre todos los clientes, en todas las facturas, me tienen que comprar la misma cantidad. Viene un cliente y dice, mire, yo le quiero comprar 3 teclados. No, fíjese que solo puedo vender 1. Pero ¿y eso entonces? No, le tengo que hacer 3 facturas.
para poder venderle las 3 unidades que usted quiere. Y si quiero comprar teclado, también solo de una unidad. ¿Verdad que no se concibe esa lógica? Por lo tanto, entonces, bien dijo su compañera que la cantidad es la cantidad de producto que se compró en esa factura. La respuesta está clara. ¿Sí? Bien, nos quedamos ahí.